cualquier emergencia. Y qué mejor poder brindar esa ayuda, no desde el empirismo, no desde, ay, es que yo he visto que hacen así, sino desde un conocimiento. Un conocimiento que lo van a ir adquiriendo a lo largo de estas 5 clases. Entonces, sí me gustaría muchísimo que estén todos muy participativos, que estén todos muy activos, porque así incluso la clase se hace mucho más dinámica. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos. Ya, nuestro primer tema es la introducción a los primeros auxilios. Los primeros auxilios básicamente es una reacción rápida para salvar vidas. ¿Qué es lo que yo busco lograr con esta clase en ustedes? Primero, que comprendan qué son los primeros auxilios y la importancia de los mismos, que reconozcan situaciones de emergencia comunes, que aprendan los principios básicos para actuar de forma segura y eficaz, y practicar procedimientos simples como el control de hemorragias, desmayo, RCP, quemaduras y atragantamientos. Que estas son emergencias que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido o vamos a tener. Esperemos que la del RCP no sea la más frecuente. Sin embargo, el resto son, créanme, ya que vean los ejemplos que vamos a ir poniendo a lo largo de las clases, se darán cuenta que a todos nos ha pasado. Entonces, antes de empezar con el tema como tal, quiero que me digan qué son para ustedes los primeros auxilios. Podrían escribir directamente en el chat, o si es que alguien desea abrir el micrófono, podría levantar la manita. Ok, Rosita Espinosa. Buenas noches ante todo. Sí, bueno, básicamente es la primera atención, es la atención inmediata que se hace, ¿no? En una persona accidentada, ¿no? Eso es lo que... Ok, muy bien, Rosita, muchas gracias. Melvin Martínez. Ok, buenas noches. Para mí los primeros auxilios, son los primeros cuidados o las primeras atenciones que le brindamos o le prestamos a una persona que ha sufrido una enfermedad repentina o un accidente repentino, el cual se ve involucrada su vida. Ok, muchísimas gracias, Melvin. Tanto en la definición que nos da Rosita como en la definición que nos da Melvin, ambos tienen algo en común, que es la primera atención, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, los primeros auxilios van a ser esa atención inmediata, pero temporal, porque generalmente el primer auxilio es, yo logro controlar la emergencia, pero no la soluciono. Para tener que solucionarla necesito de una persona capacitada, llámese 911, bomberos o un médico en un centro médico, en un hospital. Pero ¿cuál es la función de esta persona que me brinda los primeros auxilios? Como digo, es controlar esa emergencia. De modo que, por ejemplo, en un accidente va un niño en una bicicleta y no se dio cuenta que había ¿cómo se dice? No sé, un camino medio lastrado y se cae. Al momento que se cae, sufre una fractura. Una persona que está más cerca de ese niño. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Brindar una ayuda a ese niño con esa fractura mientras esperamos que lleguen, que llegue ya sea bomberos, 911 o poder hasta que ese niño se lo pueda trasladar a una. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esos son los primeros auxilios y por eso son tan importantes, porque en general, en cualquier emergencia, entre más rápido sea atendida, mayor sobrevida tiene nuestro paciente. ¿Ok? No es lo mismo que, digamos, el ejemplo del mismo niño que yo lo veo que está fracturado, la pierna completamente deformada, llamo al 911 y hasta esperar que lleguen, no sé cómo sea en sus países, pero por lo menos en el mío, hasta esperar que llegue el 911, bajito pasan 40 minutos.
Pajit. Mientras tanto, ese niño está llorando de dolor, se puede desmayar de dolor, está desangrándose. A diferencia que si es que ustedes pudiesen brindar esa primera ayuda, primero controlarían el dolor, podrían inmovilizar esa extremidad, podrían controlar la hemorragia, que son todos ese tipo de cosas las que vamos a aprender a lo largo de este curso. Entonces, si ustedes logran hacer todo eso hasta que llegue el 911, ese niño va a tener una mayor sobrevida, una mayor posibilidad de sobrevida. ¿Por qué? Porque ustedes controlaron la hemorragia, entonces el niño desangrado ya no va a fallecer, porque ustedes lograron controlar el dolor. Entonces el niño desmayado por el dolor ya no va a fallecer, no le va a dar un infarto tampoco del dolor. ¿Ok? Ustedes lograron rectificar una fractura o inmovilizar el miembro afectado, por ende, ya no se va a seguir lesionando más, ni va a seguir lesionando estructuras aledañas. Entonces, para que se den cuenta la importancia de conocer estos primeros auxilios. Y esto es a lo que voy, que no necesitas ser personal de salud para saber qué hacer ante estas situaciones. ¿Listo? Entonces, ¿por qué son importantes? ¿Por qué son importantes los primeros auxilios? Como les estaba comentando, en los primeros auxilios, cada segundo cuenta. Cada segundo cuenta. Y porque nosotros podemos salvar una vida incluso antes de que llegue la ambulancia, que era lo que les estaba mencionando en el ejemplo de este niño que estaba manejando bicicleta en este camino lastrado y que sufre una fractura. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a iniciar con lo que es realmente los primeros auxilios. Primero, para nosotros tener en cuenta los primeros auxilios, quiero que todo lo que alguna vez vieron en películas, vieron en series, vieron en dibujos, se olviden. Porque en las películas, en las series, en los dibujos, las personas que brindan los primeros auxilios son héroes. Ah, está un edificio en llamas, se lanza encima de las llamas, salta encima de las llamas con tal de salvar a la persona. Ay, es que el doctor ven que le está apuntando con una pistola y se pone enfrente para precautelar la vida del paciente. Todo ese tipo de cosas no es así, ¿ok? Eso es netamente televisión. ¿Por qué? Porque si ustedes se lastiman, que son las personas que van a brindar ayuda, a la final, ¿quién le va a ayudar a esa persona? Y ya no va a ser solo un herido, sino van a ser el herido y ustedes encima más. Entonces, brindar los primeros auxilios no significa portarte como héroe o heroína. Eso es lo más importante que quiero que tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes no van a poner en riesgo su vida con tal de quedar como héroes, porque ese no es el objetivo. Ok, entonces, ante cualquier situación de emergencia, no importa cuál sea esta, siempre van a aplicar este test. ¿En qué consiste el triángulo paz? El triángulo paz es de las siglas proteger, avisar, socorrer. ¿Ok? Proteger. ¿Qué vamos a hacer en la escena de proteger? Primero yo veo que el sitio en donde vayamos a estar sea un lugar seguro. Por ejemplo, el niño que se cae de la bicicleta en el camino lastrado. Si yo veo que ese niño está a un lado del camino, no en el camino, ok, a un lado del camino estaríamos hablando de una especie de vereda o un sitio en donde ya no serían concurrente la pasada de vehículos. Pero si hablamos de que el niño está en el camino, ese en cambio es una escena insegura. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Movilizar a mi paciente a un lugar seguro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así yo precautelo la vida de mi paciente y mi vida. Entonces, siempre vamos a verificar que la escena sea segura. Si la escena no es segura, nos tenemos que movilizar a un lugar en donde sea seguro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá en Ecuador, hace algunos años ya, 9 años aproximadamente, tuvimos un terremoto en Manabí, que nos movió todo el país. Somos un país chiquito y nos movió de sur a norte ese terremoto. Entonces, empezaron a llamar rescatistas, empezaron a llamar muchísimas personas para que ayudaran a socorrer. ¿Cuál era el objetivo de socorrer? Intentar ayudar, buscar a las personas que estaban desaparecidas, las personas que estaban sepultadas. Ahora, en este escenario,
en el que si nuestro terremoto fue a las 16 horas a las 18 horas con 53 minutos, pasó el terremoto, que duró casi un minuto, y en ese instante querer ponerte a ayudar, querer empezar a buscar a tus seres queridos o empezar a ayudar en general a las personas, eso era una escena completamente insegura, porque si yo les hablo de un terremoto, significa que las estructuras de los edificios, de las casas, quedaron completamente inestables. Significa que después del terremoto siempre vienen réplicas. Y si yo ya tengo un edificio inestable y tengo una réplica, pueda que si yo estoy buscando en ese sitio y yo no reconozco que es un lugar inseguro, me terminen buscando a mí también. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo se empezó a hacer este llamamiento de vengan a ayudar a buscar? Fueron a las 24 horas. Ustedes dirán, pero chuta, 24 horas, una persona debajo de escombros, yo lo entiendo, pero no vamos a poner en riesgo sus vidas con el fin de intentar salvar otras. Nuevamente les repito, ¿qué ganamos nosotros si es que a la final, en el fin de ayudar, terminamos nosotros peor o igual de heridos que la persona a la que vamos a ayudar? De nada sirve. Necesitamos mejor personas que siempre evalúen lugares seguros para poder actuar. Ahora vamos con la A de avisar. Entonces, sea cual sea la emergencia que yo tenga, siempre vamos a llamar, ya sea al 911 o a los bomberos o a la policía, a quien sea que nos pueda ayudar. ¿Por qué? Porque en lo que ellos cogen, nos piden datos y todo lo demás, en el tiempo que se demoran ellos en venir, nosotros ya podemos hacer el siguiente paso, que es socorrer. Entonces, proteger, escena segura, la A de avisar al 911 y la S de socorrer. ¿Qué es lo que vamos a hacer en socorrer? Como les dije, vamos a controlar la emergencia hasta que llegue la ayuda. Entonces, si es que hay una hemorragia, vamos a intentar controlar la hemorragia hasta que llegue el 911. Si es que hay un infartado, vamos a hacer SRP hasta que llegue el 911. Si hay una persona quemada, le vamos a dar soporte a esa persona hasta que llegue el 911. Si es que hay lesiones, fracturas, esguinces, lo que sea la emergencia, nosotros damos el soporte hasta que llegue el 911. ¿De acuerdo? Entonces, eso, como les acabo de poner en todos los ejemplos, cual sea la emergencia, lo primero que nosotros tenemos que hacer en los primeros auxilios es acordarnos de este triangulito del paz. Proteger, avisar, socorrer. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿tiene alguien alguna pregunta? Si todo está clarísimo, mándenme un like, por favor. Ok, muchísimas gracias a todos los que están atentos. Sigamos avanzando entonces. Ya. Entonces, en cualquier emergencia, nosotros siempre vamos a hacer una evaluación inicial. ¿En qué consiste la evaluación inicial? La evaluación inicial consiste en aplicar un ABC de mi paciente. ¿Qué es este ABC? En el A, nosotros vamos a verificar las vías aéreas. ¿Qué significa? Ver que la vía aérea no esté obstruida. Por ejemplo, en un paciente que está teniendo convulsiones, en las convulsiones, las tónico-clónicas, que es esas convulsiones en las que los pacientes se mueven, generalmente la lengua, o sea, el paciente pierde la movilidad de sus músculos en general. Recordando que la lengua es un músculo, la lengua pierde tonicidad, o sea, pierde la capacidad de moverse prácticamente y se vuelve ahí un objeto muerto, en simples palabras. Si mi paciente está convulsionando boca arriba, esa lengua, como no tiene la capacidad de quedarse debajo de los dientes o tocando el paladar, se va hacia atrás. Y al irse hacia atrás,
lo que obstruye es la entrada de aire. Por ende, un paciente que está convulsionando y está mirando y está boca arriba, la lengua hacia atrás, lo primerito por lo que va a fallecer ese paciente es por falta de aire, porque no puede respirar, así de simple. Entonces, siempre vamos a evaluar la vía aérea. Cual sea la patología de mi paciente, yo debo asegurar una buena entrada de aire. ¿Cómo aseguro esa buena entrada de aire? Dependiendo de las patologías. Si nosotros hablamos de patologías en donde no hay una pérdida de la tonicidad del músculo, ¿qué significa? La tonicidad es la capacidad del músculo de quedarse como yo lo dejo. Si yo tengo mi dedo así, mi dedo tiene muchos músculos y estos están tónicos. ¿Por qué? Porque si yo quiero lo dejo así, si yo quiero lo muevo así. Cuando no tiene tonicidad, cuando yo lo intento dejar así, ¡plac! Se cae. Yo lo quiero dejar así, ¡plac! Se cae. Entonces, mientras yo no pierda tonicidad en los músculos, lo primero que yo voy a hacer es colocar a mi paciente en una posición de olfateo. ¿Qué significa esta posición de olfateo? Cuando nosotros, bueno, no sé si ustedes alguna vez han visto un bebé. Los bebés, cuando recién aprenden a sostener la cabeza, las mamás los ponen boca abajo y ellos lo que hacen es esto, levantar la cabeza. Entonces, eso se llama posición de olfateo. En una persona adulta que está desmayada, que está inconsciente, que está perdiendo sangre, lo que yo busco es tener esa posición de olfateo teniendo en cuenta que mi paciente está boca arriba. No lo voy a poner boca abajo para que levante la cabeza. Entonces, en boca arriba, asumiendo que en la posición en la que yo estoy boca arriba, lo que yo hago es elevar el mentón de modo que la vía aérea quede casi en una forma recta. Entonces, por ejemplo, así como yo estoy, mi vía aérea tiene la entrada por mi boca, aquí formo una angulación de 90 grados y baja hacia la tráquea, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo busco con la posición de olfateo es, como está en este dibujo expresado, que la vía aérea se alinee en una sola línea recta, ¿de acuerdo? Permítame un momentito, ¿ya? Listo. Entonces, la A hace referencia a la vía aérea. Ahora la B. No me es suficiente con que yo tenga la vía aérea libre, porque que yo tenga la vía aérea libre no significa que mi paciente mágicamente va a respirar. Entonces, si hablamos de un paciente que está infartado, por más de que yo corrija la vía aérea, ese paciente está prácticamente muerto, entonces no va a respirar de forma autónoma. Por ende, en la B, lo que yo hago es buscar la respiración. Entonces, con la A, yo corregí vía aérea. Yo tengo a mi paciente en donde el aire le está entrando de manera perfecta. En la B, yo debo verificar que mi paciente esté respirando. ¿Cómo hago esa verificación? Primero, veo la expansión de la caja torácica. Si ustedes se dan cuenta y empiezan a ser conscientes de su respiración, porque la respiración es algo que nosotros lo hacemos de forma inconsciente, nosotros cada que respiramos, nuestra caja aérea, nuestra caja torácica se abre, se cierra y se abre. En los niños, ellos no tienen una respiración como nosotros. En los niños, la pancita sube, baja, sube, baja. Entonces, el punto es que nosotros debemos buscar esos movimientos. Entonces, si ustedes ahorita se ponen y son conscientes de su respiración, cuando respiren, se van a dar cuenta cómo su caja torácica abre. ¿De acuerdo? Abre, cierra. ¿Listo? Sí, no estamos seguros si es que vemos o no vemos un movimiento, dedito bajo la nariz. Ustedes respiren, pongan su dedito bajo su nariz y respiren. Se darán cuenta que sienten la entrada y la salida de aire.
Entonces, esas son las formas en las que nosotros podemos verificar que mi paciente está respirando. Por último, la C, que es la controlación, controlar la circulación, básicamente. Darnos cuenta de la circulación de mi paciente. ¿Cómo me doy cuenta de la circulación de mi paciente? Con la frecuencia cardíaca, con el llenado capilar, con la presión arterial. Entonces, si yo puedo valorar todo ese tipo de cosas, que realmente la presión arterial necesitamos un aparato. Si es que hablamos de una emergencia, como les comenté, el niño que iba en bicicleta por el camino lastrado, no todos andamos a cargar el tensiómetro, que es el aparato con el que se mide la presión arterial en la mochila. Yo soy médico y yo no ando a cargar eso en mi mochila, pero los otros signos como la frecuencia cardíaca y el llenado capilar son cosas que nosotros podemos valorar sin necesidad de tener un instrumento. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca yo la puedo valorar con los pulsos periféricos. Yanire Vázquez, cuéntame. Hola, buenas noches. Perdone, quería saber qué es el llenado capilar. Ya, justamente ahorita vamos a explicar esa parte. Entonces, como les estaba comentando, la frecuencia cardíaca, lo único que yo necesito es valorar el pulso, nada más. Y con el pulso yo puedo determinar la frecuencia cardíaca. En un paciente que estoy atravesando una emergencia, nosotros no le cogemos el pulso de aquí, de la manito, porque estos son pulsos de arterias chiquitas. Entonces, si es que mi paciente está infartado, está con una hemorragia, está con una fractura, todas las arterias chiquitas se contraen para reservar sangre para los órganos importantes. En donde yo puedo valorar el pulso es en la arteria carotidia, en la arteria braquial del brazo o en la arteria femoral. Y siempre en ese orden. Arteria carotidia, arteria braquial y arteria femoral. Entonces, ¿cómo yo encuentro la arteria carotidia? Si nosotros giramos nuestra cabeza, ya sea derecha o izquierda, aquí se nos va a marcar un músculo. Este es el músculo esternocleidomastoideo. Delante de este músculo, nosotros encontramos el pulso carotidio. Siempre que vayamos a tomar el pulso, 2 dedos. Nunca vamos a usar el dedo gordo. ¿Por qué? Porque el dedo pulgar tiene su propia arteria y ustedes pueda que la sensación de latido que sientan no sea del paciente, sino de su propio dedo. Por eso siempre 2 dedos y así. Y van a sentir clarito, ¿ya? La arteria braquial. ¿Dónde se encuentra la arteria braquial? Si ustedes ponen así su bracito, haciendo fuerza, aquí se les eleva un músculo. Ese músculo es el músculo bíceps. Debajo del bíceps se encuentra la arteria braquial. Si nosotros introducimos los dedos debajo del bíceps, vamos a sentir un latido. ¿Sí? Espero que todos estén realizando el ejercicio para que se den cuenta y puedan identificar los pulsos. Y por último, el pulso femoral. El pulso femoral se encuentra tanto en ingle derecha como en ingle izquierda. Entonces, en el canal inguinal, que es la parte de las ingles, colocamos ahí los deditos, aplastamos porque el pulso femoral está profundo y vamos a sentir. Ahora, ¿para qué me sirve sentir el pulso? Para determinar que mi paciente primero está vivo. Segundo, para determinar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo yo calculo la frecuencia cardíaca? Pongo en este aparato de aquí, que todos tenemos a la mano, cronómetro 1 minuto, temporizador 1 minuto, y voy contando en ese minuto cuántos latidos tiene esa arteria. La cantidad de latidos es equivalente a la frecuencia cardíaca del paciente. Una frecuencia cardíaca normal va entre 60 latidos hasta 100 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a lo que es el llenado capilar, contestando la pregunta que nos hacía Yanire. El llenado capilar es la capacidad del cuerpo de poder perfundir la sangre a todo, la capacidad de nuestro corazón de perfundir la sangre a todo nuestro cuerpo. Siempre nosotros manejamos que
las partes distales de nuestro cuerpo son las más difíciles de perfundir. Manos, nariz, pies. Eso es lo más difícil de nuestro cuerpo de perfundir porque es lo que está más alejado del corazón. Entonces, ¿para qué me sirve el llenado capilar? Para ver cómo están esas arterias, cómo estoy perfundiendo sangre, para determinar cuánto daño a nivel cardíaco existe o a nivel de vasos sanguíneos y la gravedad de mi paciente. Porque no importa el paciente que tenga 10,000 enfermedades encima, siempre va a tener un llenado capilar adecuado. Pero un paciente con hemorragia, lo primero que hace es, de las partes más distales del cuerpo, los vasos se empiezan a cerrar. ¿Para qué? Para que toda la sangre que está en estas extremidades, hablemos de mano, todos los vasos, toda la sangre que está a nivel de mis manos, con el cierre de los capilares, hacen que toda esta sangre retorne a mi corazón. ¿Y por qué mi cuerpo hace eso? Porque si yo estoy con una hemorragia, estoy perdiendo sangre, mi cuerpo lo que va a hacer es buscar sangre de todos los lugares que sabe que no son indispensables para vivir, para lograr recolectar esa sangre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo valoro el llenado capilar? La uñita, aplasto. Una vez que aplasto, tomo una coloración blanca como lo están viendo. Yo suelto y se hizo rosado de forma inmediata. Este fenómeno de yo aplastar hasta que se haga blanco y soltar, yo debo contar en cuántos segundos cuántos segundos le lleva al cuerpo de ese color blanco transformarlo en un color rosado. Entonces, lo normal es hasta 2 segundos. Si es que mi cuerpo se está demorando más de 2 segundos en transformar la uña blanca en uña rosada, es porque hay algún trastorno a nivel de los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ok, si está todo claro, manden like, porfis. Mi, una pregunta. Dígame, Paola. ¿Puedes repetir sobre el pulso braquial? Ya, el pulso braquial. Entonces, el pulso braquial lo vamos a tomar en el brazo. En el brazo. Entonces, cuando nosotros hacemos así, normalmente aquí, en esta parte de aquí, se nos eleva una bolita, que este es el músculo bíceps. Debajo de esa bolita, si nosotros introducimos los dedos, vamos a sentir el pulso braquial. ¿Sí? ¿Pude contestar tu pregunta, Paola? Sí, mi, gracias. Ya, Melvin, cuéntame. Profe, una dudita. Yo, pues, anteriormente tuve la oportunidad de participar en un taller de primeros auxilios. Recuerdo que en ese taller, también nos hablaron sobre una evaluación inicial, pero a diferencia era que ahí tomaban en cuenta lo que es el XABC, sí, XABC, por lo que me doy de cuenta, o no sé si en este caso es diferente por ser pues otra institución, de que toman solamente en cuenta el ABC. Entonces, pues tengo entendido que pues de lo que aprendí ahí y lo que he aprendido anteriormente, de que pues primero va la X para determinar si hay una hemorragia y ahí sí empezamos con el ABC. Fue pues esa dudita que tengo ahí, profe. Ya. Entonces, el X nosotros usamos cuando hablamos de emergencia en el ámbito hospitalario, ¿sí? Porque normalmente el ABC yo lo utilizo para como en este caso estamos hablando de primeros auxilios. Lo que normalmente se debería utilizar es el ABCDE y ahí va la X. ABCDE y X. Ahora lo que tú me comentas, que la X le hacían referencia a la hemorragia, sí me llama un poquito la atención porque generalmente la X hace referencia a exámenes complementarios, ya sea exámenes de imagen, exámenes de laboratorio. Sin embargo, si tú me comentas que
te enseñaron que la X hacía referencia a las hemorragias, estaríamos hablando de una atención prehospitalaria, pero teniéndose en cuenta lo siguiente, los primeros auxilios sí son una atención prehospitalaria, pero como les comenté, ustedes dan soporte hasta que llegue el personal capacitado. Cuando yo hablo del prehospitalario, son los paramédicos. No sé si es que en Perú tenga el mismo nombre, pero ellos tienen una atención prehospitalaria que es un paramédico. Entonces, el paramédico hace un curso, que es uno de los cursos en los que tengo certificación, que es el PHTLS, que significa estás capacitado para atender emergencias prehospitalarias, pero nosotros atendemos y solucionamos. No solo nos quedamos en controlar, ¿de acuerdo? Igual, cuando hablemos, Melvin, cuando hablemos del tema de hemorragias, te vas a dar cuenta por qué la evaluación inicial es igual para todos los primeros auxilios que vamos a ver en estas 5 sesiones de clase, sin importar cuál sea la emergencia. ¿Por qué? Te digo, por ejemplo, si nosotros habláramos de una hemorragia, te pongo el caso del niño que te digo que se fracturó y que le está sangrando la pierna, en la parte de circulación, yo ya me doy cuenta que ese paciente obviamente está teniendo una pérdida sanguínea y ahí es en donde yo actúo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la vía aérea, en una emergencia por una obstrucción de cuerpo extraño, en la A es donde se hace ya, donde uno ya tiene una actuación. En un paciente que está con un paro respiratorio, no cardíaco, solo respiratorio, en la B, yo me doy cuenta que ese paciente ya tiene, o sea, por dónde va su emergencia. Y en la parte de hemorragias, en la circulación, es donde yo me doy cuenta de lo que le está pasando a ese paciente. ¿Sí? Entonces, con todo, voy a revisar lo que me comentas, lo de poner la X como determinar si es que hay o no una hemorragia. Como te digo, yo la había conocido a la X en el ABCDE X y como examen complementario, más no como indicador para determinar hemorragia o no. Pero sin embargo, en la siguiente clase, créeme que voy a revisar y vamos a darle una solución a tu pregunta. ¿De acuerdo? Ok, profe, pues te comento por la X, ya que pues yo soy de Venezuela y pertenezco a un voluntariado y pues allí nos han enseñado parte de la atención prehospitalaria. Actualmente todavía nos siguen enseñando, por eso quise aprender acá también, porque también me parece pues buenas ideas tener más conocimiento. Entonces, por eso te digo, porque pues aquí nos enseñan como fuera una área, pero ok, ya tuve el conocimiento de que en otro país lo toman como con otro tema, profe. De verdad, entonces para mañana la próxima clase, entonces tú me dirás. Sí, Melvin, no, o sea, no te preocupes por ese lado. Como te digo, para la próxima clase igual voy a revisar esta parte. Sabes que independientemente del país, estos son conceptos que están universalizados. O sea, aquí, en España, en Argentina, donde tú vayas a hacer la cuestión de tu voluntariado, es lo mismo. Es como que el paracetamol se llama igual en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Suiza, en Francia, en donde sea, el paracetamol se llama paracetamol. Porque estos son, digamos que programas que son avalados por instituciones internacionales y de ahí nace el conocimiento. ¿Sí? Pero igual, como te digo, vamos a revisar eso del X, no te preocupes. Ahora, tengamos una pequeña introducción a uno de nuestros temas que vamos a tratar, que son las hemorragias. Primero, tengamos en cuenta lo siguiente. Existen diferentes tipos de hemorragias y nosotros podemos clasificar esos tipos de hemorragias de acuerdo a diferentes situaciones. Por ejemplo, el grado de hemorragia que estamos teniendo, la hemorragia dependiendo del vaso que se encuentra comprometido o la hemorragia dependiendo de la localización. Con grado hablamos de una hemorragia leve, moderada, severa, el vaso comprometido, una hemorragia arterial venosa capilar o una localización,
una hemorragia interna, una hemorragia externa, una hemorragia interna exteriorizada. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia entre todo esto? Pues básicamente depende de cómo nosotros clasifiquemos estas hemorragias para nosotros dar una atención a ese paciente. Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros tengamos un sangrado de un vaso arterial que nosotros tengamos un sangrado de un brazo venoso. Ustedes dirán, wow, el arterial va a ser el más complicado. No, realmente un sangrado de un vaso venoso es el que le puede llevar a la muerte al paciente. ¿Sí? Asimismo, no es lo mismo una hemorragia interna que una hemorragia externa, porque aunque no lo crean, las hemorragias internas son las que tienen la mayor morbilidad en los pacientes. Y por otro lado tenemos las hemorragias internas exteriorizadas. ¿Cuáles vendrían a ser esas? Un sangrado de la nariz. ¿Por qué? Porque la nariz es una cavidad, está dentro de nuestro cuerpo, por dentro. Para ver, se me revienta un vaso de la nariz y empiezo a sangrar. Entonces es una hemorragia interna, pero como tiene un punto de fuga, que son las fosas nasales, se convierte en externa. Entonces es una hemorragia interna exteriorizada. ¿Sí? Ahora vamos al qué hacer ante las hemorragias. Pues básicamente los primeros auxilios lo que nosotros buscamos es intentar controlar ese sangrado. ¿Cómo vamos a controlar ese sangrado? Primero vamos, en el caso de que podamos, vamos a elevar la extremidad. ¿Sí? Me corté el brazo y en lugar de estar con el brazo así, en donde por gravedad yo hago que la sangre pueda salir con mayor facilidad, elevo el brazo para que, asimismo, por gravedad, la sangre tenga la limitación al momento de salir. En las heridas externas tenemos que lavar y hacer compresión. Nosotros no hablamos de torniquete como tal. Como les menciono acá, ¿qué es lo que no se debe hacer? Entre los no está el torniquete. Este no es un no absoluto. No significa que yo nunca voy a usar el torniquete, pero yo uso el torniquete cuando no tengo otra solución. Porque el torniquete lo que va a terminar causando es matar toda la extremidad a la que yo le estoy causando el torniquete. Pero si es que vamos a valorar entre el paciente fallece desangrado por no poner un torniquete versus el paciente pueda que llegase a tener una amputación por colocar un torniquete, pero sigue vivo, ponemos en una balanza, ¿sí? Si es que es una herida interna, lo que nosotros vamos a hacer es colocar hielo para así hacer una vasoconstricción y que el sangrado también se detenga. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Por ejemplo, si ustedes ven un paciente que empieza a tener sangrado por los oídos, para que se le detenga el sangrado, le voy a poner bolas de algodón en los oídos, voy a taponar los oídos. No, eso no se debe hacer. Como les comentaba, la cuestión del torniquete, que no es un no absoluto, pero es un sí solo cuando ya no tienes otra solución. Y en el caso del sangrado de la nariz, estoy segura que a más de uno le ha pasado, que le empieza a sangrar la nariz y le cogen y le dicen, levanta la cabeza, levanta la cabeza. Eso no se debe hacer, porque nosotros ahí estamos poniendo en riesgo la vida del paciente. ¿Por qué? La nariz es un órgano muy vascularizado. En general, el rostro es una zona muy vascularizada. ¿Qué significa vascularizado? Que tiene muchos vasos sanguíneos. Entonces, a la mínima lesión, vamos a tener un sangrado abundante, un sangrado llamativo. Si nosotros hablamos de que si yo me corto aquí la carita, lo que yo estoy rompiendo son capilares, no son vasos, no es una vena, no es una arteria, sino un capilar. Un capilar es la parte más delgadita de todo un vaso sanguíneo en donde hay una unión entre las venas y las arterias, pero es una cosa microscópica. No es como tal un vaso tipo arteria, un vaso tipo vena, en donde nosotros ya podemos ver un vaso redondo de calibre significativo. Entonces, no es lo mismo que yo me corte aquí la cara, en donde yo lo que afecto son capilares, a que me corte un vaso sanguíneo de la nariz.
Entonces, el sangrado en un vaso sanguíneo va a ser mucho más que en un capilar. Por eso aquí vamos al tipo de hemorragia según el vaso comprometido. Si yo estoy adentro de la nariz con un vaso roto y yo hago esto, lo que estoy causando es que la sangre, en lugar de que se me vaya por acá afuera, voy a empezar a tragar sangre. La sangre en un cuerpo completamente sano no se demora nada en formar coágulos. El coágulo es como que la defensa inmediata del cuerpo para detener las hemorragias. Pero si yo estoy así y mi sangre se forma coágulos, yo puedo ahogarme por la cantidad de sangre y por el tamaño del coágulo que se puede formar. Entonces, de pasar de tener de solo me está sangrando la nariz, podemos terminar en un se está asfixiando con su propia sangre, con su propio coágulo sanguíneo. Que no hablamos de coágulos sanguíneos de 2, 3 milímetros, hablamos de coágulos sanguíneos de 5, 10 centímetros, que tranquilamente pueden obstruir la vía aérea, ¿sí? Entonces, en una nariz que está sangrando, jamás debemos hacerle para atrás. Siempre darle por gravedad que pueda salir la sangre y vamos a hacer presión en los puntos en donde probablemente ocurrió la lesión, que es en el plexo nasal, ¿sí? Nuestro siguiente tema que trataríamos sería la cuestión de las heridas. Ahora, es muy importante que nosotros sepamos identificar el tipo de herida que tenemos, porque según el tipo de herida que tenemos, vamos a poder controlar la hemorragia que nos está causando esa herida o el sangrado que nos está causando esa herida. Teniendo en cuenta las heridas, podemos determinar qué tipo de cicatrización vamos a tener y según la cicatrización, nosotros veremos si es que es o no es necesario hacer curaciones en las cicatrizaciones. ¿Ok? Entonces, en las heridas tenemos heridas cortantes, heridas punzantes, heridas contusas, heridas de abrasión, heridas abulsivas y estas heridas que son por aplastamiento. Cada una de ellas tiene un tratamiento completamente diferente y cada una de ellas tiene una forma de cicatrizar diferente. Entonces, en los tipos de cicatrización, nosotros tenemos cicatrización por primera, segunda, tercera y cuarta intención. ¿Qué significa esto? Una cicatrización por primera intención, nosotros hablamos en donde hubo una herida recta, en donde no me mató estructuras. ¿Qué significa? Que si yo me corté aquí la mano y los dos extremos de mi piel, como solo fue un cortado, siguen vivos, yo tranquilamente puedo medio unirlos y eso continúa con su vitalidad normal. Ahora, la herida por segunda intención es, yo me corté la mano, no me cuidé, se me infectó, porque se me infectó, nunca me cicatrizó, entonces ahora esos bordes ya están muertos. Y por más de que yo los una con el mejor hilo del mundo, con la mejor sutura del mundo, usando las cremas más caras y todo lo demás, eso no se va a unir. Lo que yo necesito es cortar la parte muerta de ambos extremos para así lograr llegar al tejido vivo y una vez ya con el tejido vivo, intentar cerrar nuevamente. ¿Ok? Una herida por tercera intención. Nosotros en una herida por tercera intención hablamos cuando tanto el cierre en primera y en segunda intención ya no funcionó. Y este tejido está completamente muerto. Aquí podemos hablar de, por ejemplo, las úlceras o las quemaduras, en donde nosotros tenemos que hacer curaciones todo el tiempo, buscando que ese tejido reviva para que por sí solo cicatrice y se regenere. Una herida por cuarta intención, nosotros hablamos de en las quemaduras de tercer grado, cuando tenemos que usar colgajos. ¿Qué es un colgajo? Un colgajo es un conjunto de diferentes estructuras, piel, tejido subcutáneo, músculo, junto con el músculo, nervios y arterias. ¿Con qué fin? Digamos, un paciente que se quemó todo el brazo, una quemadura de tercer grado. Por la quemadura, las
la curación que nosotros hacemos buscando una cicatrización por tercera intención hace que nosotros comamos tanta piel, tanto músculo, que a este paciente le queda un hueco. Y por más que queramos, no podemos cerrar ese hueco. Entonces, el cirujano plástico lo que hace es coger esta estructura que les digo, de piel, tejido subcutáneo, músculo, junto con el músculo, venas, arterias y nervios, y colocar en ese hueco, para así darle vitalidad y poder cerrar la herida. Vamos a las quemaduras. En el tema de quemaduras, nosotros vamos a poder identificar los diferentes tipos de quemaduras, las diferentes causas de quemaduras y qué hacer, qué no hacer, cuándo actuar y cuándo no podemos actuar. ¿Ok? Entonces, para darles una breve introducción, nosotros tenemos 4 tipos de quemaduras. Una quemadura en primer grado, que es la quemadura que estoy segura que la mayoría de nosotros ha tenido, que es una quemadura solar o por radiación. Entonces, nos fuimos a la playa, vimos que estaba nublado, dijimos, está nublado, no me voy a poner protector solar. Y en la noche me toco y me duele, me arde y estoy roja. Entonces, esa es una quemadura de primer grado. En la quemadura de primer grado se afecta netamente la epidermis. Representada en este gráfico, la epidermis es únicamente esta capita de aquí. La epidermis es una capa únicamente de queratina, que son células muertas, que es lo que nos da la protección a la piel. Los siguientes 2 tipos de quemaduras, nosotros hablamos de una quemadura de primero y de segundo grado superficial y segundo grado profunda. ¿De qué depende que sea superficial y profunda? La dermis, que es en donde nosotros hablamos ya de una quemadura de segundo grado, es en donde se encuentran las estructuras importantes de la piel, como por ejemplo, el nacimiento de las células que van a formar la epidermis. Aquí están células de melanocitos, que son los que le dan el color a nuestra piel. Aquí se encuentran el nacimiento del vello o del cabello. Aquí también están nervios, arterias y vasos sanguíneos. Por ende, en la dermis se encuentra toda la parte funcional de la piel. Nosotros la vamos a partir por la mitad. De la mitad hacia arriba, una quemadura superficial, una quemadura de segundo grado superficial. De la mitad para abajo, una quemadura de segundo grado profunda. ¿Ok? Entonces, ustedes me dirán, ¿y cuál es la diferencia? Pues la diferencia la vamos a ver en los síntomas y signos que van a tener estos pacientes. Y por último, y una de las peores quemaduras, sería una quemadura de tercer grado. La quemadura de tercer grado es cuando ya llegó al tejido subcutáneo, incluso puede llegar al músculo, puede llegar a órganos. Entonces significa que aquí el paciente, todo esto se quemó. Toda la parte funcional de la piel se quemó y ya no tenemos esa barrera de protección. Y es esta quemadura que les estaba comentando, en donde la recuperación de este paciente es larga, de meses, y necesitamos de injertos de piel, de colgajos, y de curaciones casi diarias para poder recuperar en algo la piel de nuestro paciente. Asimismo, las quemaduras tienen su clasificación dependiendo al grado de quemadura que tenga el paciente. Por ejemplo, si es que en un adulto la quemadura llegase a ser únicamente, qué sé yo, únicamente en la mano, nosotros sabríamos que hay una quemadura del 1% de todo su cuerpo. Pero si en un bebé esta quemadura llegase a ser en la mano del bebé, hablaríamos de una quemadura en el 48%, en el 45% de su cuerpo. Porque esto hace referencia a la totalidad de la superficie corporal que está quemada en el paciente. Recordando que en los bebés son asimétricos y las extremidades es donde más tejido tienen. Las quemaduras de las extremidades son las más importantes, sin contar la de la carita. Ahora vamos. ¿Qué deberíamos tener nosotros en un botiquín de primeros auxilios? Primero,
Este botiquín lo debemos tener todos en casa por cualquier emergencia que pueda pasar. Como hemos hablado en los temas que acabamos de ver, nosotros podemos tener una emergencia en casa tranquilamente. Por ejemplo, mi mamá está cocinando y se cortó el dedo con el cuchillo. Entonces yo podría sacar mi botiquín y con el conocimiento que van a ir adquiriendo a lo largo de estas semanas, saber cómo deben limpiar esa herida y cómo la van a curar. ¿Ok? Asimismo, si por A o B ustedes estaban cocinando y les saltó una gota de aceite caliente en el brazo y se les hizo una ampolla, ustedes ya van a saber, esta es una quemadura de segundo grado superficial. Entonces, en esta quemadura hay que hacer esto. ¿Qué sería lo que ustedes, el conocimiento que van a ir adquiriendo a lo largo de esta clase? Ahora, perdóname, Xiomara, recién acabo de ver tu mensaje. Permíteme, termino de ver lo que es el botiquín básico y volvemos a repetir cómo medir el pulso femoral, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes deberían llevar en su botiquín básico? Primero, guantes. Los guantes son un mecanismo de protección de doble lado. ¿Qué significa de doble lado? Por un lado, yo prevengo que intento contaminar en lo mínimo a mi paciente y por otro lado, yo prevengo que yo no me contamine con los fluidos de mi paciente, porque a la final nosotros no sabemos si es que esos pacientes tengan algún tipo de enfermedad que pueda ser contagiosa, ¿sí? Ahora, vamos a llevar gasas, vamos a llevar antisépticos, esparadrapo, vendas, toallas antisépticas, un termómetro, analgésicos, compresas frías, pinzas, tijeras, algodón, vendas elásticas y máscara para RCP. Este de aquí es súper importante, porque sin esta máscara nosotros no podemos dar RCP, teniéndose en cuenta que el RCP es la reanimación cardiopulmonar. Dicho en otras palabras, es el soporte vital básico que le vamos a dar al paciente infartado. El paciente que esté infartado, nosotros lo que hacemos con las manitos, intentarlo regresar a la vida. Sin esta máscara, yo no podría aplicar, o por lo menos no sería tan efectivo como si lo hiciera con la máscara. ¿Sí? Ahora, respondiendo a la pregunta que me hace Xiomara, el pulso femoral. El pulso femoral yo lo encuentro a nivel de la cadera hacia abajo. En las ingles, déjame ver si por aquí tengo un muñequito. Ya, vamos a usar este muñeco de aquí. Aunque está chueco, lo vamos a usar. Entonces, yo te digo que el pulso femoral lo encontramos de la cadera hacia abajo. Entonces, en las ingles, que sería esta parte de aquí del dibujo, ahí atraviesa la vena femoral. La vena femoral la arteria femoral es una rama directa de la aorta. Es como que viniera del corazón directamente. Entonces, en esta zona de aquí, de las ingles, tanto en hombres como en mujeres, yo puedo sentir el pulso femoral. Pero este es el último que se utiliza. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de que vemos una emergencia en la calle y lo primero que nosotros vamos a hacer es, le voy a tomar el pulso femoral. Primero, va a haber un montón de gente queriendo ayudar. Segundo, van a venir ustedes que son unos desconocidos para el paciente y lo van a desvestir y lo van a intentar palpar el pulso femoral que si se dan cuenta, es casi a nada de la zona genital, en donde ustedes tranquilamente se pueden meter en un problema súper grande solo por ese pequeño detalle. Entonces, primero nosotros siempre intentamos el pulso carotidio, luego el pulso braquial, que es en el bracito, y por último, si en el carotidio ni en el braquial logramos sentir, nos vamos al femoral. ¿Ok? Listo, chicos. Eso sería todo en lo que hace referencia a la clase del día de hoy. No sé si es que tienen alguna pregunta. Buenas Ok. buenas noches, Miss. Una consulta. Yo Dígame, tengo, Karina. yo tengo una paciente que, por ejemplo, ella tiene problemas para lo que es
manejo de circulación, tiene mal manejo de circulación. Y en uno de sus deditos del pie, unas falanges, en la parte proximal del dedo, del segundo dedo, se le ha hecho una ampollita. Empezó primero enrojeciéndose y comenzó a hacerse una ampollita. Entonces lo que yo he hecho fue reventar esa ampollita para poder ver, para ver cómo baja la inflamación. He debridado, he roto la telita para sacar, digamos, el apostema o la infección, y se quedaba un huequito. Le estoy poniendo la mupiricina de 2%, creo, si no me equivoco, de 20%, y le estoy curando con gasa parafinada, poniéndole gasa parafinada, pero aún sigue el enrojecimiento en todo el área del dedo. No sé si tendría o sea, seguir con el mismo procedimiento de ponerle la crema, hacerle una limpieza más profunda, porque cuando lo limpio con Isodine, termino pasándole la rifampicina también, ¿no? Pero igual no baja la infección, no baja la inflamación, no ha agrandado el hueco, se mantiene chiquito, ¿no? Pero sí me preocupa porque ya está varios días así, ¿no? Está haciendo varios días y no sé si sería bueno aplicarle otra crema o qué más hacer, ¿no? Ya, ok, Karina. Primero aquí debemos determinar si es que nuestro paciente tiene alguna patología de base, como por ejemplo diabetes, trombosis venosa profunda, si es que está tomando algún tipo de medicación. ¿Por qué? Porque lo que tú me cuentas es una úlcera. Ahora hay que determinar a qué se debió esa úlcera. Perdón Entonces, que la corte. Sí perdón. ha tenido, perdón que la corte, ella sí ha tenido, toma medicamentos para la trombosis, la Saxarona, creo que si no me equivoco, que le dan en la mañana, se llama Saroban, que es para la trombosis. Se ha perdido un miembro, ya del miembro inferior, ha perdido una pierna y se le está haciendo lo mismo que inició en la otra pierna. Entonces el problema es no llegar a ese procedimiento, ¿no? Porque ella en sí ya ha salido de un tema de sarcoma, salió Ok. del sarcoma, pero se le ha generado esta pequeña, digamos, mala circulación. Su saturación siempre se mantiene entre 93, 94, pero cuando se le mide la presión, vuela, ¿no? Por ejemplo, hace un par de horitas le he medido y está en 144. Entonces, siempre así, a lo mucho que puede bajar, llega hasta 101, pero es después de pasado horas, ¿no? Ok, entonces teniendo en cuenta ese antecedente, nosotros hablaríamos de úlceras venosas como tal, que se dan básicamente por la labilidad en las venas. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Una úlcera venosa no es una úlcera infectada. Entonces, el uso de antibiótico, la verdad, no hace gran diferencia entre colocar y no colocar. Segundo, las úlceras son lo más difícil de curar en un paciente. Tranquilamente, en una úlcera nos podemos demorar un año intentando cerrarlo. Haciendo referencia a los temas de clase que estamos viendo, en la parte que hace referencia a heridas, nosotros tenemos dentro de las heridas, heridas crónicas. Dentro de esas heridas crónicas estamos hablando de las úlceras vasculares, que en este caso hablaríamos de una úlcera venosa por el antecedente que me estás comentando. Aquí lo importante es intentar mejorar la circulación en el miembro afectado, como nosotros mejoramos la circulación, haciéndole que haga ejercicio en ese miembro. No hay otra forma de que mejore la circulación, sino que haciendo que haga ejercicio en ese miembro. Aparte, podemos usar vendajes compresivos o medidas de compresión para ayudar a la circulación. Y por otro lado, para intentar cerrar esa úlcera, nosotros debemos empezar a utilizar cremas
que me ayuden a regenerar el epitelio. Como te digo, cremas que realmente sean de antibiótico, como era la que me estabas comentando, no me hace gran diferencia en este caso. Lo que sí me hace diferencia es al momento de la curación, yo cada que cure el tejido, el huequito debe quedar en rojo vivo, porque era lo que les estaba comentando. Sería una cicatrización por tercera intención. Entonces, ¿en qué consiste esa cicatrización en tercera intención? Yo tengo tejido muerto y ese tejido muerto, en cada curación, yo lo tengo que raspar, tengo que retirar ese tejido muerto para que quede rojo vivo, un poquito sangrante, porque ¿qué significa eso? ¿Qué significa que está el rojo vivo? ¿Qué significa que sangre? Que ese tejido que está así, sangrando, rojo vivo, regenera. El tejido que está pálido, que yo digo, no, ya se está cicatrizando, ya mira, ya como está el bordecito blanco, no pasa nada. Ese tejido no cicatriza y ese tejido no va a hacer que cierre. Entonces, en cada curación, que la curación debería ser por lo menos todos los días, una vez al día, se debe debridar el tejido muerto. ¿Con qué fin? Con el fin de dejar tejido vivo y que ese tejido vivo vaya regenerando, junto con la ayuda de las cremas repitelizantes, que son las que realmente podemos aplicar. Uso de povidín, uso de mertiolate, uso de alcohol, realmente aquí no causan gran diferencia, mejor perjudican, porque estas sustancias son irritativas y las pocas células que yo tengo vivas con estas sustancias irritativas se mueren. Entonces, la limpieza debería ser únicamente ya sea con solución salina o con clorexidina. Ya. Miss, entonces lo que me está diciendo es que quite lo que es, por ejemplo, la limpieza que le hago, el isodine, la rifocina, porque el debridar, yo sí debribro, o sea, sí saco, sí corto el tejido, sí saco el tejido y lo dejo así como usted me dice, rojo, ¿no? Y aplico la cremita, después de la crema pongo la gasa parafinada y recién procedo no a ajustar, sino a ponerle solamente una gasa normal, haciéndole como si fuera un botincito para que proteja. Pero las medias de comprensión, por ejemplo, sí podría ponerlo pese a que esté con herida así, o sea, esté con el dedito Claro. así. Claro, claro. Oh. En este caso sí es importante esa parte. ¿Por qué? Porque lo que me ayuda es en la circulación. Recordemos que esta herida se hizo porque la vena está tan aguada, perdió la tonicidad y con el mínimo roce ya existe un lastimado. Entonces, yo lo que le debo hacer, y a pesar de que la vena está aguada, la sangre se acumula, no puede subir porque la vena ya perdió su capacidad, ya perdió su función de vena como tal. Entonces, ¿qué hago yo con el vendaje compresivo o con la media de compresión? Lo que hago es que esa vena que está toda flácida, la pongo tónica y la obligo a que cumpla su función. Si yo le doy una mejor circulación a esa pierna, la herida va a tener una mejor circulación. Y obviamente, si hay una mejor circulación, yo tengo una mejor recuperación de la herida como tal. Entonces, por ejemplo, en mi país, una crema que nosotros utilizamos es la Repitel. ¿Qué es lo que me ayuda la Repitel? Es a generar tejido, básicamente. Ya, porque yo le he estado poniendo Mevo. Ya, La crema Mevo ayuda un sí. montón. La crema Ajá, Mevo junto con la Repitel las podemos usar. La crema Mevo me ayuda a desinflamar, me ayuda a prevenir una infección. No es un antibiótico, pero sí me ayuda a prevenir. Entonces, esas dos cremas, como le digo, una repitelizante más una crema, que en este caso es la Mevo, que también tiene cierto nivel de regeneración, me ayudaría bastante en este tipo de heridas. Entonces, tendría que conseguir la que usted me dice y quito la mupirocina. Solamente le aplico por mientras el Mevo. Sí, y compro vendaje de compresión, ¿verdad? Solamente vendaje sería. Más que las medias serían vendaje, ¿verdad? exacto. Podríamos usar vendas elásticas para causar una compresión en el miembro. Ya, listo. Eso lo voy a hacer entonces ahorita porque justo estoy con ella en turno de noche. Gracias, Miss. Ok, querida Karina. Yanire, coméntame, ¿en qué te puedo ayudar?
Gracias. Perdone, yo tenía una duda. ¿La clase queda grabada y lo podemos ver en la plataforma o no? Sí, sí, me parece que su coordinador igual les comenta al inicio y al final que la clase queda grabada. Se las pasa a ustedes tanto en la plataforma como en el grupo de WhatsApp el día de mañana. Muy amable, gracias. No se preocupe, Yanire. Por si acaso, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? A ver, veo que aquí me mandaron en el chat una pregunta. Ya, ¿Yohel o Joel? Mil disculpas. La primera pregunta que me hace es referente al sangrado de la nariz. Recordar que el sangrado que usted me está comentando es por un trauma, un golpe de la pelota en la carita. Entonces, nosotros tenemos estructuras dañadas. En los niños, generalmente, la mayor parte de los huesos son cartílagos todavía porque no terminan de osificar. Lo que yo debo hacer es siempre, nosotros tenemos una parte en la nariz cartilaginosa, que es la parte que podemos mover, y una parte no cartilaginosa, que es acá el huesito, que no podemos mover. Entonces, el plexo de la nariz se encuentra en la unión entre la parte ósea y la parte de cartílago, en esta zona de aquí. Lo que se debe hacer es hacer presión duro, aunque al niño le duela, le va a referir que le duele, obviamente está lesionada la nariz, pero yo hago presión duro. ¿Con qué objetivo? Todas las hemorragias que yo pueda controlar y aplastar el vaso sanguíneo que me está causando la hemorragia, yo lo que voy a hacer es aplastar durante al menos 5 minutos. Si en 5 minutos de yo hacer una compresión dura no para el sangrado, debemos acudir a un centro médico. ¿Por qué? Porque significa que ese niño tiene una lesión ya de los huesos de la nariz o necesita que le cautericen el vasito sanguíneo por dentro porque no va a parar de sangrar. La segunda pregunta que me hace referente a los traumas. Referente a los traumas, pues básicamente siempre vamos a aplicar hielo, nunca aplicamos calor, porque el calor aumenta la inflamación y junto con la inflamación viene el dolor. Y el hielo es todo lo contrario. El hielo disminuye la inflamación y si disminuye la inflamación, lo que hace es disminuir el dolor. Y en su botiquín lo que principalmente debería tener son vendas. Vendas de algodón, vendas de gasa, vendas elásticas. Porque al ser un deporte, lo que mayormente tienen los jugadores son lesiones tipo esguince o máximo una luxación. Entonces, para cualquiera de esas lesiones, lo que nosotros podemos hacer es una corrección con un vendaje, ya sea un vendaje con venda de gas, un vendaje con venda elástica y siempre con la protección de la venda de algodón. Eso, Joel o Yohel, discúlpeme, no sé cómo pronunciar su nombre. Por si acaso, ¿alguna otra pregunta? Yadira, cuéntame. Una pregunta. Supuestamente en hemorragias dicen que lo que no se debería hacer es no poner la cabeza hacia atrás, pero lo primero que se debería hacer, usted había comentado, era verificar las vías aéreas, donde elevamos el mentón para que esté en modo recto. Pero ¿qué pasa si tiene hemorragia? No puede estar la cabeza hacia atrás para hacer modo recto. ¿Qué se debería hacer? Ya, en este caso, nosotros hacemos la evaluación ABC, verificar que la vía aérea esté permeable, que significa que no esté obstruida. En la hemorragia, por ejemplo, en la hemorragia de la nariz, como en una convulsión tónico-clónica, la convulsión tónico-clónica es esta convulsión en la que los pacientes se mueven, es la única contraindicación para hacer esta posición de olfateo,
porque al yo colocar al paciente en estas dos patologías, hemorragia de nariz y una convulsión tónico-clónica, al yo colocar al paciente en la posición de olfateo, en lugar de yo despejar la vía aérea, lo que hago es obstruir la vía aérea. ¿Ok? ¿Quedó más claro, Yadira? Sí. Listo. Por si acaso alguien, ¿alguna otra pregunta? Alejandra, al peñisco del dedo. Ok. Esto nosotros hacemos para verificar el llenado capilar, que como les comentaba, el llenado capilar es un signo que nosotros podemos valorar para valorar la circulación. Entonces, ustedes se dan cuenta, sus uñitas son rosadas. Todas sus uñitas son rosadas. Si ustedes aplastan su uña fuerte, van a causar que esa uña pase de color rosado a un color blanco. Lastimosamente por la cámara no es muy evidente. Pero si se dan cuenta, mi uña de mi dedo índice está rosada, mi uña que estoy presionando está de color blanco. ¿Por qué? Porque yo estoy cortando la circulación. El momento en el que yo la suelto, yo tengo 2 segundos para que esta uña se vuelva a poner del mismo tono de rosado, que como lo vieron, se volvió a poner del mismo tono. Esto es sinónimo de una correcta circulación. En diferentes patologías, el cuerpo, como les comenté, lo que busca es sacar sangre de los órganos que no considera vitales para llevarla al corazón y poder perfundir los órganos vitales, corazón, cerebro, riñones, siempre. Y lo primero que se ven afectados son las extremidades distales, dedos de pies, dedos de manos y nariz. Entonces, si digamos a un paciente que está con una hemorragia, yo le hago esto, en donde causa este color blanquecino y suelto, se va a demorar en colocar blanquecino a la uña. De ahí es porque el cuerpo está aplicando funciones, bueno, mecanismos compensatorios a la hemorragia. Mi querida Karen, la pregunta que me comentas la podemos contestar en la clase que veamos quemaduras, porque quemaduras es un tema muy extenso y lastimosamente aquí no te puedo contestar. ¿Por qué? Porque primero debemos hablar del tipo de quemadura, el mecanismo por el que se quemó, el grado de quemadura que tiene y dependiendo de eso, vemos cómo actuamos. No podemos actuar de la misma modo que una quemadura de segundo grado superficial, que una quemadura de tercer grado. No es lo mismo una quemadura eléctrica que una quemadura por, por una reacción química. No es lo mismo una quemadura por ebullición que una quemadura por un químico, ¿sí? Entonces, esa preguntita espero podértela responder en el tema que nosotros vemos de quemaduras, que me parece que es el tema 4 o el tema 5. Mi querida Yadira, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Yadira. Profe, A ver, Paula, cuéntame. profe, usted nos comentó que en heridas no podíamos usar Bovidin ni otra solución porque irritaría la piel, ¿verdad? Entonces se quedarían las heridas, se enjuagarían con una solución salina al 9%, ¿verdad? Ajá, una solución salina al 9% es lo ideal. Y en caso de que no tengamos la solución salina, que es suero fisiológico básicamente, agüita, agüita de la llave, nada más. Igual, este tema de las heridas, tenemos asimismo o sea, todos estos temas que les acabo de mencionar, lo único que falta aquí es la cuestión del RCP,
Pero todos estos temas tenemos clases específicas en donde vamos a ver los temas más a profundidad. Lo que les di es una pequeña introducción nada más, para que se queden como ansiosos por poder conocer más sobre el tema. Ya, profe, gracias. Listo. Entonces, si es que todo está claro, nos veríamos en la siguiente clase, que nos tendría que confirmar cuándo es, porque lo que le estaba escuchando tienen feriado y parece que en lugar de tener clases lunes, miércoles y viernes, nos vamos a ajustar un poquito más en la semana. Eso. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que se hayan interesado por el tema, que les haya causado yo el bichito de querer conocer más, que es realmente lo que estoy buscando en ustedes. Nos veríamos en la siguiente clase.